Saludos a todos, mi nombre es Rafael Batista, soy profesor del SENA y de la Escuela de Geografía de la UCB. El nombre de mi presentación es Introducción a la Televisión y Sistema de Información Geográfica empleando educación a distancia. En la siguiente pantalla o lámina podemos ver que por causa de la pandemia COVID-19 durante el semestre 2020 único, se impartió a distancia de manera síncrona la materia Introducción a la Televisión, valiéndose el campus virtual de la UCB y con el apoyo del programa ARMAD para realizar prácticas y tareas por parte de los estudiantes. Como se puede ver en la lámina, el título de la materia aparece en letras grandes. Más abajo del título, aquí letras grandes, más abajo del título se ven unos cuadros pequeños que contienen los 9 temas o módulos en los que se dividió la materia. Entonces el primer módulo o tema 1 propiamente explicar el concepto de teledetección, cuáles son sus antecedentes, cómo evolucionó desde sus inicios, cuál es su necesidad o importancia y los campos o áreas donde se aplica. El módulo 2 o tema 2 trata de los principios físicos de la detección, donde se explica que para que haya teledetección tiene que haber un objeto a estudiar, un sensor que capte imágenes y un intercambio de energía electromagnética. Es por ello que se habla del concepto de energía y del espectro electromagnético, de las unidades radiométricas y de las leyes de radiación. Tema 3 trata sobre las plataformas y sensores en teledetección. Cuando se habla de plataformas nos referimos a los de tipo terrestres, aéreas y espaciales. Los sensores son aquellos satélites de tipo activo, pasivo o de los dos, pues activo y pasivo. En este tema se explica algo muy importante como lo son las resoluciones de los sensores, que son 4. La primera, resolución espacial, después está la espectral, la radiométrica y la temporal. También se le habla al estudiante de los tipos de sensores utilizados para el estudio de recursos naturales, como lo son la serie TAEROS NOAA, Landsat, Spot, Iconos, RadarSat, etc. El módulo o tema 4 trata de la caracterización de la respuesta espectral. En él se habla de que una imagen satelital está compuesta de píxeles. En cuanto a su estructura, se explica el concepto de firma espectral y también de cómo es el comportamiento espectral de la vegetación, el suelo y el agua en distintas bandas del espectro electromagnético. El tema 5, módulo tema 5, tiene que ver con la corrección de imágenes. Se explican los tipos de corrección, como son las radiométricas y las geométricas. Se hace énfasis en las correcciones geométricas para las prácticas. El módulo tema 6 trata sobre los realces y mejoras de imágenes, con mejorar el brillo y contraste de las imágenes a través de la manipulación de los histogramas de frecuencia y los modos de realce o atenuación de las características de las imágenes utilizando filtros espaciales. El módulo o tema 7 tiene que ver con la enseñanza al estudiante cómo utilizar las clasificaciones temáticas a los trabajos de campo. Se quiere que aprenda a identificar tipos de uso y de vegetación a partir de los métodos de clasificación de imágenes supervisados y no supervisados. El módulo o tema 8 se le enseña al estudiante cómo integrar los datos o la información obtenida en la imagen de satélite con la ayuda de un SIG. El estudiante aprende cuáles son los aportes que le hacen los SIG a la teledetección y viceversa, la teledetección a los SIG. Finalmente, el módulo o tema 9 tiene que ver con las aplicaciones generales de la teledetección, área de estudio. En él los estudiantes aprenden a hacer restas de imágenes, cambio de detección de uso con el objetivo de hacer estudios multitemporales. También aprenden a integrar información de las bandas multiespectrales y pancromáticas de un sensor mediante la técnica de fusión de imágenes o pancharpening. En la presente lámina se muestra un ejemplo del uso de los SIG para las prácticas de la materia. La práctica 1 consistió en hacer una combinación de bandas del visible al infrarrojo. Para ello se trabajó con la combinación de bandas de una misma resolución espectral de una imagen Landsat 7, usándose para este propósito la herramienta Composite Band. El objetivo de dicha práctica era combinar las distintas bandas del espectro electromagnético que van desde el visible y los infrarrojos cercanos y medios, como se observa aquí en la figura, ¿no?, para obtener una imagen multiespectral a color, tal como se observa en la imagen de la derecha. En la práctica número 2 se aplicó una corrección geométrica de imágenes usando las herramientas de georreferenciación de ARMAD. El objetivo era aplicar una corrección polinomial sobre un ortofotomapa. En la práctica número 3 se trabajó sobre los realces y mejoras de imágenes. Se intentó mejorar el brillo y contraste de la imagen a través de la manipulación de los histogramas de frecuencia, tal como se observa en la imagen de la izquierda.
donde se aplicó una herramienta de ecualización de histograma que permite eliminar los valores extremos de claridad y oscuridad de la imagen. En la práctica número 4 se trabajó con la técnica de clasificación de imágenes. Se entiende por clasificación de imágenes multiespectrales a la agrupación de los píxeles en clases con propiedades espectrales similares. Esta clasificación se realiza por métodos estadísticos. Puede ser de dos tipos, supervisada y no supervisada. Para esta práctica se trabajó con una clasificación supervisada usando imágenes Landsat 7, a la que se le creó una capa de áreas de entrenamiento. Aquí se ven los poligonitos, ¿no? Los poligonitos de áreas de entrenamiento con las categorías de Sol a Tierra que se pueden identificar. En la práctica número 5 se aplicó la técnica de cambio de detección de uso, en la que se emplea imágenes de diferentes fechas, como tenemos aquí una del año 1986 y del año 2001, pues, del misma zona, pues. Se le hace una operación matemática de resta, como se muestra aquí en este cuadro, ¿no?, para poder saber la magnitud, dirección y tipos de cambios que han habido en el tiempo, como se observa en esta imagen. En la última práctica se hizo una fusión de imágenes o pan-sharpening. Esta técnica consiste en fusionar una imagen multiespectral de un sensor como puede ser Landsat. Aquí tenemos un caso, una imagen de color, o sea, es una imagen multiespectral con una imagen pancromática de mayor resolución espacial del mismo sensor, para obtener al final una imagen a color semejante, ¿no?, a la multiespectral con una resolución espacial de la imagen pancromática. Eso es lo que se busca. El cambio de detección de uso. En ella cada estudiante realizó un procedimiento de cambio de detección de uso con la banda 3 de imágenes Landsat de distintos años, 2003 y 2000, ¿no? Al producto resultante de la resta de imagen se le aplicó una combinación de bandas, que esa combinación de bandas simplemente es agarrar la imagen más vieja, la más nueva y el producto de la resta, las dos, y se obtiene una imagen a color, ¿no?, donde se pudiese ver de manera más fácil los cambios. Y entonces a partir de ahí se generó un raster, ¿no?, que se recortó y codificó para eliminar aquellas superficies que no cambiaron y las nubes dando solo las superficies de cultivo que se expandieron o redujeron, ¿no?, como vamos a ver aquí. Aquí nos quedaron entonces las imágenes, los cargos de superficie del área de cultivo que se expandieron o redujeron en ese periodo de tiempo. Ahí lo vemos, y aquí nos queda entonces finalmente en este cuadrito abajo cuáles fueron las superficies, pero todo ello usando el sistema de información geográfica. Finalmente vemos algunos de los comentarios que hicieron los estudiantes en el foro de cierre de la materia en el campus virtual, donde califican como positivo el uso de los SI para hacer detección. En el primer ejemplo tenemos un estudiante de geografía quien responde a las 4 preguntas del foro, mencionando en la primera respuesta, la pregunta era ¿qué les pareció la materia? Ella entonces menciona que aprendió bastante más de lo que ya sabía de detección y que considera que la implementación del SI allí le sumó más importancia a su aprendizaje. Muchas gracias por su atención.